La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el Pan de la Palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa, El Pan de la Palabra, en este tiempo hermoso de la Pascua del Señor, donde la alegría y el júbilo estallan, como decía la canción, en una flor, ¿verdad? Se abre, apertura, entrega, alegría, gozo, paz, tantas hermosas palabras que hablan y demuestran el sentido de la Pascua cristiana. Le hablan en esta mañana Sor Cristina Morales. Y el Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce en Puerto Rico. Vamos avanzando. Y hoy es un domingo especial, Eso Padre. es así. Domingo, Día de las Madres en nuestro Puerto Rico y en muchas partes del mundo. Así que felicitamos a todas las madres de Puerto Rico. A mi madre la felicito hoy con mucha alegría y a todas las madres que nos acompañan y siguen este programa del Pan de la Palabra. Que ciertamente son una gracia pascual, porque la fiesta de la madre generalmente cae en fiesta de Pascua, en tiempo pascual, y esto nos hace entender cómo es el corazón de una madre, alegre, jubiloso, servicial, entregado, un corazón que es donante de espíritu. Y hoy precisamente la palabra de Dios comienza a hablarnos del Espíritu Santo, ese espíritu que Jesús promete para poder continuar la obra que Él inició como misión de parte del Padre nuestro buen Dios. Vamos a orar para pedirle al Señor su ayuda y su asistencia. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con intenso fervor estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, de manera que prolonguemos en nuestra vida el misterio de fe que recordamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos prácticamente a mitad de este tiempo pascual, tiempo prolongado, son 50 días. Y la oración es una petición muy especial, una súplica muy interesante, porque pedimos al Señor que nos conceda la gracia de continuar celebrando con intenso fervor, porque según van pasando los días, uno como que empieza, ¿verdad?, medio a apagarse. Pues no, hoy la liturgia dice que no. Le pedimos a Dios que nos ayude para continuar celebrando con intenso fervor, es decir, como el primer día, que son días de alegría. ¿En honor de quién? De Cristo resucitado, porque Cristo vive y te quiere vivo. ¿Y qué estamos recordando? ¿Qué estamos conmemorando durante todo este tiempo? Que Cristo verdaderamente ha resucitado. Por eso lo seguimos celebrando con alegría. Y mientras más vamos avanzando, mientras más vamos haciendo camino, mientras más vamos haciendo memoria de aquello que aconteció, pero que nosotros lo hacemos en presencia hoy en cada uno de nosotros, con un intenso fervor, ¿verdad? Y con alegría de que Cristo verdaderamente ha resucitado. Intenso. A veces tenemos personas a nuestro lado que son intensas, ¿verdad? Ay, pues de eso se trata. Pero que ese intenso fervor sea demostrado con acciones concretas que producen en el entorno donde estamos la alegría, porque esa es la señal de que Cristo vive, que hay un gozo especial. Es verdad que hay momentos difíciles, que hay momentos de sufrimiento, pero no estamos solos. El Señor está cerca de nosotros, el Señor nos acompaña. Hay una nueva presencia, una nueva vida que se percibe, que se palpita, que se expresa, que se transmite y sobre todo que se vive en gestos pequeños, gestos de verdadera acción revitalizadora de todo aquello que en cierta medida como que se ha debilitado. Por eso esta alegría, ¿verdad?, de Cristo resucitado, se nos invita a que continuemos viviéndolo desde una manera
que prolongue en nuestra vida ese misterio de fe que recordamos. Pero no es un misterio de miedo, es un misterio de que Cristo ha vencido la muerte. Esta pasión, muerte y resurrección, pues que nos lleva a nosotros a celebrar la vida, a recordarlo, pero a vivirlo con intensa fe. Interesante entender que la Pascua brota del dolor. De la muerte surge la nueva vida. Por lo tanto, no está exenta de sufrimiento. Pero ese sufrimiento tiene un sentido nuevo que es el que da Jesús. Y eso es lo que vive el cristiano. Es verdad, y lo decimos muchas veces, que hay situaciones difíciles, pero no estoy solo. Mirando la cruz de Jesucristo, entiendo y comprendo que es parte de un secreto, la palabra mysterium, en la Sagrada Liturgia, como usted decía, hermana, habla de ese secreto de Dios que nos descubre su amor infinito. Y entonces es como una paradoja, porque uno dice, ¿cómo desde la cruz, desde la muerte, desde su desaparición, hay posibilidad de algo distinto? Pues la hay. Y por eso se utilizan muchas comparaciones, como el grano de trigo. Se siembra una semilla, pero nace y brota algo distinto, como la oruga, el gusanito, ¿no?, que hace su cápsula, su casita, y de ahí, de ese gusano asqueroso, feo, surge una mariposa, que no se viste nadie mejor ni con los bellos colores de una mariposa, que es un polvito, que si usted le toca ese polvito en la sala, ya la pobre no puede volar. Efímero, pasajero, pero brillante, lleno de luz. Así es la fe del hombre y la mujer cristiana, ¿verdad? Que camina, que se encuentra con Jesucristo, va haciendo vida, va caminando, va prolongando ese amor, esa entrega, y en medio de va encontrándose con Jesucristo, va afianzando la fe y puede celebrar la alegría de Cristo resucitado con ese intenso fervor. A quien reconocemos como el camino que nos conduce al Padre, como la verdad que aceptamos, esa verdad que puesta en el centro del corazón da sentido y por lo tanto estalla en una vida nueva. Vi y por eso soy capaz de dar. ¿De dar qué? Sentido a lo que estoy viviendo, sentido a lo que está pasando. Una vida revitalizada, energetizada. Y por eso, aunque hoy el Evangelio hablará de que el Señor desaparece, dejará de estar presente físicamente entre nosotros, su Espíritu se queda, animando y sosteniendo lo que llamaríamos la nueva vida, la vida en el Espíritu, que no es otra cosa que el amor hecho obra como lo hizo Jesús. Por eso ese Jesús que es camino, que es verdad y que es vida, nos lleva con alegría a contemplar estos misterios de la resurrección y de una forma u otra, cómo nosotros ver a Jesús como ese camino que nos lleva hacia el Padre, cómo vivirlo desde una verdad plena, y desde una vida llena de alegría, de entusiasmo, que te invita a ti y a mí a entrar en este misterio de fe, pero como decía ahorita, no es un misterio que te atemoriza, no es un misterio que te paraliza, sino un misterio de fe que te hace estar en un continuo movimiento, donde yo voy buscando, donde yo voy viviéndola y la voy transmitiendo. ¿Y cómo la transmito? Pues con alegría. Ese es el sentido de la Pascua, ese es el sentido de lo que estamos viviendo en este tiempo tan hermoso. Cristo verdaderamente ha resucitado. ¿Y qué está haciendo durante este tiempo? Mostrándonos los signos de la resurrección. Ahora, ¿cómo tú y yo lo vivimos? ¿Cómo tú y yo los hemos acogido? ¿Cómo tú y yo lo estamos celebrando? ¿Cómo tú y yo entonces lo estamos transmitiendo? De ahí se une la expresión de alabanza del Salmo, esta vez el Salmo 65, hermoso Salmo que viene como a ratificar lo que en la oración inicial se dice. Aclama al Señor, tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Toquen en honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios, qué terribles son tus obras. Que se postren ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que canten a tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor.
Aclama al Señor, tierra entera. Este es un salmo de exultación, un salmo de alabanza, un salmo de gratitud. Aclama e invita a la tierra, a la creación entera, a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque queremos tocar en su honor. Porque queremos alabarle y bendecirle. Porque Él ha hecho grandes obras, terribles no por el sentido negativo de miedo, sino apoteósicas, maravillosas, extraordinarias. Qué grande es nuestro Dios. Y esto lo va a desglosar el salmista a través de una oración, de una alabanza que parte de la existencia, que parte de la vida. Hombre o mujer de fe estalla en júbilo e invita a la creación entera, a la tierra entera, que se una a Él. Por eso le dice, que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que canten en tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Que se postren de rodillas, adoración, que toquen, exulten, alaben, bendigan, que canten. Fíjate que progresivo, estoy de rodillas, canto, toco, y no solo eso, invito a que otros vengan. Entonces esta gran sinfonía, que tiene como una obertura maravillosa, hace que estalle en júbilo la creación entera, que la tierra entera bendiga a Dios por esta obra maravillosa que ha realizado. Y la más grande de todas, la resurrección de Jesús. Transformó el mar en tierra firme. Éxodo. A pie atravesaron el río. Éxodo. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Por lo tanto, Pascua es paso. Y ese paso a través de acontecimientos fuertísimos. El mar se abrió, parecía tierra firme, pero se abrió. Y el pueblo pudo atravesar, un signo bautismal, cruzó a la otra orilla. Esa otra orilla a la cual continuamente Jesús en el Evangelio nos está invitando, como que dice, cambia de mentalidad, cambia de actitud, sigue hacia adelante. Y por eso, ¿qué hacemos? Nos alegramos. ¿Y con quién nos vamos a alegrar? Con Dios. ¿Por qué? Porque con su poder gobierna eternamente. Es una presencia que continúa por los siglos de los siglos, es eterno, ¿verdad? Y por eso el pueblo, ¿qué hace? Se alegra, y se alegra con su Dios, y porque sabe que con su poder va a gobernar eternamente. Y estos pueblos son fieles, escuchan su palabra, escuchan lo que el Señor les ha de contar, y de ahí surge la gran alabanza. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. A pesar de mi pecado, de mi debilidad, Dios es fiel, Dios no me abandona, Dios está conmigo, Dios me guía, Dios me orienta. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con nuestro programa en esta óptica de ir escuchando la palabra y haciendo oración, lectura orante, lectura serena de los acontecimientos de Dios que se van dando en la historia. De ahí entonces que el libro que vamos a escuchar es Los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicarles a Cristo. Todos, a una, seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. Pues de muchos poseídos salían malos espíritus, lanzando gritos, y muchos lisiados y cojos quedaron curados. Así hubo gran alegría en esa ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria habían acogido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron hasta allí e hicieron oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no habían descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y al imponerles ellos las manos, recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miramos el recorrido que hasta ahora hemos practicado, ¿verdad?
La Pascua, el anuncio de la resurrección. Primer domingo de Pascua, esta resurrección se hace presente, se revitaliza en la comunidad que se reúne. Y aquel que se había alejado, Tomás, vuelve a la comunidad. Y es en la comunidad donde hace su profesión de fe. Señor mío y Dios mío. A este Jesús lo encontramos entonces en la comunidad. En una comunidad que se reúne domingo siguiente para escuchar la palabra, los relatos, las profecías y ver esa palabra cumplida, pero no solo para escuchar, sino para realizar un signo que hiciera memoria histórica, hiciera presente al resucitado, partir el pan, lo mismo que hizo Jesús. El domingo siguiente, un ministerio que se organiza, el pastoreo. Ese ministerio que se organiza de orientación hace presente a Jesucristo que va guiando la ruta de este nuevo estilo de vida. Luego surgen, como consecuencia de una comunidad organizada que tiene ministerio, un ministerio de servicio. Y ahí venía la diaconía, que lo veíamos. Y como esa diaconía se convierte en un camino, en un servicio. ¿Para quién? Para atender a todos por igual. Y hoy nos presenta esta comunidad que ya no se va quedando solamente entre los judíos, sino que se abre a las naciones, se abre a los paganos, se abre a los gentiles. Y ahí es donde escuchamos los hechos, las narraciones de los apóstoles. ¿Qué dice el texto de hoy? Después de la muerte de Esteban, que era uno de los diáconos. Recuerden que murió apedrada por dar testimonio de Jesucristo y murió predicando, anunciando a Jesucristo. Nos dice que Felipe bajó a la capital de Samaria y empezó a predicarle a Cristo. Todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y lo estaban viendo. No solamente era una oída, algo que se contaba, sino que lo estaban viendo. Y es interesante, padre, porque después de la muerte de Esteban, Felipe era otro de los diáconos que había sido elegido en este grupo de los 7. Y como Felipe, pues ya lleno también del Espíritu Santo, porque se hizo un proceso, ¿verdad? Le oraron, les impusieron las manos y fueron enviados a realizar ese trabajo. Vemos a un Felipe ya en la capital. Y empezó, dice, que a predicarles a Cristo. Y que todos a una seguían con gran atención lo que decía Felipe, porque oían hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. No solamente era algo que escuchaban, sino que podían visualizar, ¿verdad? Podían vivir, podían dar testimonio de lo que estaba aconteciendo en aquel momento. ¿Qué es lo que acontecía? Que el mal era expulsado. Salían los malos espíritus. Y hace una escenografía, ¿verdad? Lanzando gritos. Muchos lisiados y cojos quedaban curados. Así hubo gran alegría en la ciudad. Donde llega Jesús, todo cambia. Por eso, ¿verdad? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria había acogido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron hasta allí e hicieron oración por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Interesante. Recuerden que para un judío Samaria era pueblo enemigo. Eran excluidos. Ellos no pasaban por tierra de samaritanos. Sin embargo, el Espíritu de Jesús, el nuevo camino que estaba surgiendo, va precisamente a los excluidos, a las periferias, a los de fuera. Y es allí donde se anuncia, y se anuncia la palabra de Dios que era acogida. ¿Y a quiénes mandan entonces? A dos apóstoles. A Pedro, cabeza de la comunidad, la fe. A Juan, el amor, hecho vida, hecho servicio, el apóstol joven. Quienes bajaron hasta allí e hicieron oración por los samaritanos. ¿Para qué? Para comunicarles el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El de Jesucristo. Ese Espíritu de amor y de unidad que va creando el nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Por eso, ¿verdad? Continuará diciendo el texto, porque todavía no había descendido sobre ninguno, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Refiriéndose al Espíritu Santo. Y al imponerles ellos las manos, recibían el Espíritu Santo. Por lo tanto, habían recibido el agua, bautismo de conversión. La agua que es la puerta que se abre para entrar a formar parte de la iglesia. Los sacramentos de la iniciación. Ese bautismo que es
puerta inicial para yo entrar a formar parte de una comunidad que reconoce a Jesucristo como el Señor. Pero no basta. Esta comunidad es fortalecida con un gesto concreto, se imponen las manos. Por eso el sacramento de la confirmación tiene como gesto la imposición de manos y la unción con el aceite santo, el crisma, que es signo del Espíritu Santo. Un perfume, un aceite perfumado que se consagra en la misa crismal, que en algunas parroquias, en algunas diócesis, el lunes santo, el martes santo o el miércoles santo, según lo disponga el obispo con su presbiterio. Es en ese gesto de imponer las manos, de ungir y de marcar con la señal de la cruz, donde ese espíritu toma posesión de una manera más plena en el cristiano, espíritu que ya recibe en el bautismo por el perdón, pero aquí entonces es el espíritu de servicio, porque la confirmación nos hace servidores, testigos audaces de Jesucristo, buscadores de Dios, compartidores, si se puede decir de esa forma, anunciadores, mensajeros de una buena noticia. ¿Cuál? De que en Cristo resucitado, muerto y resucitado, hay vida nueva, vida en abundancia, fuego ardoroso, fuego encendido, fuego que ilumina, quema, purifica, alumbra, sostiene, calienta. Podríamos decir tantas cosas que después en la fiesta de Pentecostés las comentaremos de una manera más concreta. Y es interesante porque vemos en este texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles 4 momentos claves para poder recibir esa acción del Espíritu Santo. Felipe, ¿qué hace? Le predica a Cristo. Predicación, palabra que se anuncia. Luego a ellos habían acogido una palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Acogida. Esa predicación hay que acogerla. Luego entonces la oración, hicieron oración. El sacramento se da dentro de la administración del sacramento se da en un clima de oración. No es cualquier cosa, es el Espíritu de Dios que se manifiesta, que se recibe en oración. Así que palabra que se recibe, se anuncia, palabra que se acoge en clima de oración. Luego entonces vemos la acción, ¿verdad?, que habían sido bautizados. Habían reconocido a Jesús como el Señor. Y luego entonces imponen las manos para que reciban al Espíritu Santo. Sella. Por eso también el sacramento de la confirmación es llamado el sacramento del sello. Y el sello es lo que ratifica. Por eso se llama confirma. ¿Qué confirma? La fe en quien, en Jesucristo, que no solo me ha liberado del pecado, sino que se ha constituido en el Señor de mi vida. Y es lo que yo le anuncio a la gente, que Jesucristo es el Señor y que todo el que cree en Él, por Él tiene vida y vida eterna. Así que cuán importante para nosotros es este proceso, una predicación, una palabra que se nos ha sido dada, la oración, la imposición de manos y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro caminar de fe. Cuando imponen las manos, si se dan cuenta, son como 2 alas las manos, las 2 alas, y se hace en silencio, no se dice nada. Por eso ustedes ven que en el sacramento de la confirmación hay un momento en que el obispo extiende las manos en silencio. Es un momento sagrado, porque el Espíritu actúa así, silenciosamente, serenamente, pacíficamente. Y luego de esa imposición de manos, dentro del clima de oración, se marca, se sella, eres mío, me pertenece. Y desde entonces, ese Espíritu que has recibido comienza a florecer en ti a través de carismas, de dones, de servicios, de acciones concretas que están motivadas por el amor a Jesucristo como Salvador, que quiere que todas las personas se salven. Por eso es importante culminar la iniciación cristiana. Son 3 sacramentos de iniciación: bautismo, confirmación y Eucaristía. Y lógicamente para recibir la Eucaristía, pues uno se prepara con el sacramento de la reconciliación. Reconoce que es pecador para poder, desde esa experiencia humilde y sencilla, avanzar, fortalecido con el Espíritu, dando testimonio de ese Dios vivo que anima, sostiene el caminar de la Iglesia. Por eso es que vemos que dentro de este tiempo pascual la Iglesia no está quieta, la Iglesia está en movimiento, esta Iglesia naciente, estas comunidades se van moviendo de un sitio a otro según el Espíritu los va enviando, según el Espíritu, ¿verdad?, va haciendo en ellos ese deseo de anunciar a Jesucristo, ¿verdad?, que es vida, que es camino, que es verdad, y de una forma u otra es a Cristo resucitado. Fíjense cómo el texto dice: le enviaron a Pedro y a Juan, quienes bajaron hasta allí e hicieron oración.
No es una iglesia que está estática, que está quieta, es una iglesia que está en un constante movimiento, y a la luz de aquello que estaba aconteciendo, la alegría de que hay hermanos que están haciendo su trabajo, en este caso Felipe. Con la fuerza del Espíritu, testigos de Cristo vivo. Pausamos, volvemos en un instante. El pan que alimenta y da la vida eterna. Profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Pan que se parte y se comparte. Un pan, ¿verdad?, que nos alimenta, y un pan que verdaderamente se prolonga hasta la vida eterna. Esto que nos recuerda a Jesús, por eso cada domingo en la Eucaristía el celebrante toma pan, da gracias, lo parte y lo entrega. Pero antes de esa entrega hay unas palabras que hacen que ese pan deje de ser pan de mesa para convertirse en pan de vida eterna. Esto es mi cuerpo que se entrega. Eso es lo que estamos llamados a hacer los cristianos. Porque la consagración del pan no solo cae sobre la materia, sino también sobre el pan que es la comunidad. Y así como partimos este pan, nosotros queremos partirnos y repartirnos anunciando esa palabra de salvación para la humanidad. Cristo dice: yo soy el pan de vida, el que me come tendrá vida, no morirá eternamente. De eso se trata, de que acogiendo esta palabra tengamos vida prolongada hasta la eternidad. Vamos ahora al libro de Dios y vamos al relato que da sentido a toda la celebración del domingo, la Cena del Señor. Lo buscamos en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Vamos a leer de los versos 15 al 21. Escuchemos. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: si me aman, guardarán mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro defensor, el Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque permanece con ustedes y estará con ustedes. No los dejaré desamparados, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque como yo tengo vida, también ustedes la tendrán. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre y que el Padre también que yo estoy en el Padre y que también ustedes están en mí y yo en ustedes. El que es fiel a mis mandamientos y los guarda es quien me ama. Y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré, me revelaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es un texto denso, profundo, que recoge lo que llamamos el discurso de despedida en el Evangelio de San Juan, y se da en el clima y en el contexto de la intimidad, especialmente en la cena. Cuando uno invita a una persona a cenar, que es realmente al final de la tarde, ¿verdad? Es porque quiere establecer un diálogo, una conversación. Generalmente cenamos todos los días, comemos todos los días a cierta hora, pero uno dice: te voy a invitar. Y esta última cena tenía la característica de ser una cena celebrativa. Se celebraba la liberación del pueblo de Israel. Por tanto, hay todo un clima. Es como la comida de Navidad. Sí, comemos siempre, pero es que esa noche de Navidad o de Nochebuena hay un clima especial donde se comparten vivencias. Se prepara la mesa de una manera especial, unos alimentos especiales que podemos comerlo en cualquier día, pero no es lo mismo comer arroz con gandules, lechón asado el día de Nochebuena que comerlo antes de Nochebuena o después de Nochebuena. Después de Nochebuena se recuerda, pero ese día tiene un sabor especial. Pues estamos en un clima especial. Y habla Jesús desde el corazón. ¿A quién les habla? A sus discípulos. Recordemos que el discípulo es el que escucha. Y ellos están escuchando una palabra
una palabra que enseña. Y si enseña, ellos la quieren acoger. Luego más adelante la pondrán en práctica. ¿Y qué habla Jesús a sus discípulos? Si me aman, guardarán mis mandamientos. Es lo primero que le aman. Le dice, yo sé que ustedes dicen que me aman, pero si me aman, guardarán mis mandamientos. Y como consecuencia de guardar mis mandamientos, se desencadenarán toda una serie de bendiciones. Así que la primera es, escucha. Le recuerda entonces su vocación específica. El discípulo, la discípula del Señor, tiene que amar. Y como fruto de ese amar, guarda, es decir, pone en práctica sus mandamientos. ¿Y qué hará Él si tú guardas mis mandamientos? Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro defensor, el Paráclito, para que esté siempre con ustedes. Fíjense que va por parte, ¿no? Si me aman, hay el compromiso por parte de nosotros. Si me aman, guarda mis mandamientos. Y yo me comprometo contigo, hago alianza. Por eso esto es una cena de intimidad. Es esponsal. El esposo, que es Jesucristo, le habla a la iglesia, que es la esposa, al alma. Y le dice, y yo rogaré al Padre. Interesante porque Jesús siempre hace referencia al Padre, no hace referencia a sí mismo. Él es consciente de que ha sido enviado por el Padre. Y yo rogaré al Padre. Y Él, el Padre, le dará otro defensor. Y utiliza una palabra griega aquí específicamente que se mantiene en el texto. El Paráclito, que se traduce de muchas maneras. No es el paralítico, es el Paráclito, el defensor, el consolador. En otras palabras, el abogado, el que ha de interceder. ¿Y cuál es la función que tendrá este Paráclito, este abogado? Primero, defender. ¿Defender de qué? De todo lo que viene. Entonces, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo en nosotros? Defendernos, interceder por nosotros. Estará siempre con ustedes, permanecerá firme, no se irá. Y este Espíritu es el Espíritu de la verdad. Y especifica eso, a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve. Fíjate, si ves la palabra verdad, si la escribes, ve tiene dos acepciones, ve de ir, pero ve de mirar, ve, muévete, ver, una vez que te hayas movido, observa lo que hay a tu alrededor, y dentro de ese ver, entonces da, disponte a dar. Eso solo lo puedes hacer si verdaderamente has entendido mi mensaje, y mi mensaje es un mensaje de amor. Lo que yo hago es por amor, por lo tanto, lo que tú tienes que hacer es en tu vida, en tus acciones, lo mismo que yo hice, pero por amor. Si no hay amor, no vas para ningún lado, ni voy yo tampoco. Por eso dice, ustedes en cambio lo conocen. Pero antes ha dicho, el mundo no lo puede recibir. Ya Jesucristo nos está diciendo, cuidado, que es lo que el Papa habla muchas veces de la mundanidad. El mundo es un estilo de vida. No está hablando del mundo de las cosas materiales, no. El mundo no lo puede recibir porque tiene otra mentalidad. Hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que Jesucristo no ha venido a fundar una religión, sino a enseñarnos una nueva manera de ver la realidad. No como la ve el mundo. El mundo no ve la verdad. En el mundo lo que hay es mentira. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. ¿A quién no conoce? Al Padre. Al Padre que es fuente de vida. Al Padre que me ha enviado. Por lo tanto, tampoco me ve a mí. Me rechaza. Por eso el mundo rechaza a Jesucristo, rechaza su estilo. Porque Jesucristo nos enseña una manera nueva de amar. En el mundo se ama, pero el amor de Jesucristo es distinto. Es un amor de ágape, de entrega, de donación. Entonces dice, ustedes en cambio lo conocen. ¿Por qué lo conocen? Porque me han visto a mí. Y ustedes ven que yo actúo por amor. Y si ustedes actúan con amor, Él permanecerá en ustedes y estará en ustedes. Dos palabras muy importantes. El Espíritu permanecerá y estará. Tú eres el que puedes expulsar el Espíritu de Dios de tu corazón. ¿Y cómo lo expulsas tú o cómo lo expulso yo? A través del pecado. Si Jesucristo me lleva a abrir mi corazón y yo lo cierro, es egoísmo. Por lo tanto, estoy matando el amor. Me encierro, me seco. Por eso hay muchas personas
Lo tienen todo materialmente, pero no tienen nada. Les falta la felicidad. Comienzan a ser felices cuando comienzan a compartir. Poco o mucho no importa, es el compartir. El gesto de la cena, ¿no? Partió, compartió, lo entregó. Y esto que yo doy es lo mío, es expresión de mi ser. No te lo doy por lástima, te lo doy porque me quiero dar a ti, ayudarte a ti. Es una manera de pensar distinta totalmente. Sí, y ciertamente, ¿verdad? Cuando vemos que este texto comienza desde una experiencia desde el amor, ¿verdad? Si me aman, como decía el texto al inicio, guardarán mis mandamientos, pues se va a dar un proceso. Desde ese amor hay un ruego, hay una oración. Y no solamente una oración al Padre, que va a ser pedida, ¿verdad? Una petición que va a ser pedida por Jesús, sino que Él les dará a alguien. O sea, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar indefensos, no los voy a dejar, mi hijo se va a ir, pero ustedes no van a quedar solos. Yo voy a estar siempre con ustedes. Pero ciertamente esto, de una forma u otra, debe recibir la acción del Espíritu, ese Espíritu que es de la verdad, y a quien el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Entonces, era la experiencia que veíamos hace una semana atrás, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo que camino con ustedes. Es la pregunta que hoy yo también me tengo que hacer en esa experiencia. Si me han amado y pueden cumplir los mandamientos, yo voy a rogar al Padre. El Padre les enviará un defensor, no los voy a dejar solos. Pues entonces, si tú me has visto a mí, no te vas a quedar solo, siempre voy a estar con ustedes, porque mi Padre va a permanecer, porque permanece con ustedes y estará con ustedes. El Padre es fuente de vida, y la vida es la gracia, y la gracia es el amor de Dios que habita en nuestros corazones. Por eso permanece, me une a Jesús, porque lo que me une a mí a Jesús es el amor vivido como Él lo vivió, de entrega, de donación, de plenitud, de servicio, de contagio. Por eso el que se encuentra con Jesucristo se llena de alegría y contagia a los demás anunciando su amor y su misericordia. Pausamos, regresamos en breve. También resurrección, ven a nuestras almas en profunda comunión. En profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Bien, estamos compartiendo el Evangelio de este domingo, tomado de San Juan, en el capítulo 14, versos 15 al 21. Y vemos este diálogo que en esta cena está teniendo Jesús con sus discípulos, y empezaba, si me aman, guardarán mis mandamientos. Pero que Él rogará al Padre y Él les dará otro defensor, el Paráclito. ¿Para qué? Para que estén siempre con ustedes, ese Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen porque permanecen con ustedes y estará con ustedes. Esa experiencia de la permanencia en Dios, permanecer en Dios, y el permanecer en Dios hará que también esa experiencia del Espíritu, ¿verdad?, permanezca en cada uno de nosotros. Por eso continúa este texto diciendo, no los dejaré desamparados, volveré a ustedes. Y entonces aquí va a entrar nuevamente en ese dinamismo del domingo pasado. Me verán, pero ya no me verán. Dice ahora, dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán, porque como yo tengo vida, también ustedes la tendrán. Ese día comprenderán que yo estoy en el Padre y que también ustedes estarán en mí y yo en ustedes. El que es fiel a mis mandamientos y los guarda es quien me ama, y al que me ama lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me revelaré a él. Es interesante cómo poquito a poco nos va adentrando
Como cuando uno quiere aprender a nadar, que el instructor lo va llevando poquito a poco a lo hondo. Lo va sacando de la orilla, lo va llevando hasta que lo deja en medio de la piscina o del mar. Primero dice, no los dejaré huérfanos, porque nosotros tendemos a agarrar. Eso ya lo hizo la Magdalena cuando la resurrección agarró a Jesucristo y no lo quería soltar, y Jesucristo dijo, suéltame. Sí, ha de desaparecer su presencia física. Hay que olvidarse de ese Cristo físico, porque su presencia ahora es distinta, es espiritual, es de una forma distinta, diferente, nueva. Por eso dentro de poco el mundo ya no me verá, desaparecerá físicamente de él, pero ustedes sí me verán. ¿Dónde? En el camino de la vida, Emaús, en la fracción del pan, en la palabra que se escucha, en los hermanos reunidos, en el pobre y en el necesitado. Por eso la nueva presencia de Jesús solo la ve el que ama. Si yo tengo el amor de Jesucristo, voy a tener necesidad de reunirme en comunidad. Por eso el domingo para mí es muy importante. Y no solamente voy a ver la misa por televisión, si estoy enfermo y no puedo ir a la... sino que necesito hacerme presente. Es otra cosa, ¿no? La misa en televisión se ayuda y se facilita para aquellos que físicamente no pueden por alguna razón seria. Pero si tú puedes y amas de verdad a Jesús, tienes que congregarte, porque si no, no lo vas a ver. Oirás cosas, pero no lo verás. Por eso él dice, ustedes me verán, porque yo tengo vida. Donde quiera que está Jesús hay vida. Y por eso es que encontramos a Jesús en los enfermos. A veces uno va a visitar a un enfermo y uno sale más fortalecido que el mismo enfermo. O visita la cárcel, a los presos, y ve su cambio de vida, su estilo. Y entonces uno dice, y yo en la libre comunidad, que debía de estar amando y ayudando, me he convertido en una persona egoísta, maltratante, hiriente. También ustedes la tendrán. Ese es el espíritu. La vida nueva de Jesucristo, que me invita a amar como amó él, en la entrega. Y no es en la entrega de lo grandote, no. Viva Cristo Rey, me pegan un tiro y me matan. ¡Ay! Tira vida por Jesucristo. No, eso es lo más fácil. Eso es una gracia del momento. Lo duro es que te estén con el cuchillito de palo todos los días. Ay. Esa gente que mortifica a uno mañana, tarde, noche. Noche, martes, mañana. Y que uno se mantenga equilibrado. Por eso el Espíritu te ha de defender. Aquel día comprenderán que yo estoy en el Padre. ¿Por qué estoy en el Padre? Porque soy vida y soy amor. Y el Padre es fuente de vida, el misterio trinitario. Y que también ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Y cómo estoy yo en Jesús? A través del bautismo. Porque he sido injertado en el auténtico olivo. Yo que era una rama, ¿cómo que se dice? Del injerto, una rama fuera de no buena calidad, he sido injertado en el olivo verdadero. Él, que es fiel a mis mandamientos, fíjate, vuelvo a ver de la fidelidad, y los guarda, es quien me ama. Así que no te engañes. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, me fuiste a visitar. Esa es la obra de misericordia, las obras espirituales que vamos haciendo, donde nos encontramos con Jesús. Ve a Jesús. ¿Dónde? En los sitios más inhóspitos, más increíbles, en un hambriento. ¿Cómo yo voy a ver a Jesucristo en un hambriento? O me dejo llevar del sentimiento, ay sí, pobrecito, pero no lo ayudo. Ahora, ver a Jesucristo en aquel que te mortifica, en aquel que a pesar de todo tú le devuelvas el bien al mal, eso es durísimo. Y eso solo se puede hacer si se tiene el Espíritu de Jesucristo, es decir, si somos capaces de amar como amó Jesús. Por eso el Espíritu nos va enseñando y conduciendo a amar como amó Jesús. Y dice al final, y al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. Inicia con el amor, si me aman, y culmina con esta experiencia de amor. Al que me ama lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me revelaré a él. ¿Qué nos une a Dios? El amor. Y no hay cosa que se parezca más al amor de Dios que una madre. Por eso celebrar la fiesta de las madres en este ámbito y sobre todo con este evangelio nos hace descubrir qué no hace una madre por su hijo. Se quita el pan de la boca. Si se tiene que dar un riñón se lo da. Si tiene que pasar 1000 horas pegado en el hospital porque está enfermo, allí se mantiene. Es decir,
ese corazón de madre tierno, compasivo, misericordioso, es el mejor ejemplo de ese Dios tierno, compasivo, misericordioso. Y esa madre como generadora de vida, ¿verdad? Como dice el texto aquí, porque como yo tengo vida, también ustedes la tendrán. Y una madre es eso, generadora de vida, da vida a otro ser que va creciendo, ¿dónde? En su vientre, lo va alimentando, le va dando ese aliento de vida, ese oxígeno. ¿Para qué? Para que cuando salga al mundo es una nueva vida, es una criatura que viene a este mundo, ¿verdad? Desde el amor, desde esa experiencia, desde la fe. ¿Y qué hace la madre? Ama, y porque ama a Dios Padre, y como ama también a Dios Padre, el Padre la amará, y por eso se revela, pero también la madre ama, y ama con un amor generoso, sin egoísmo, sino con un amor entero. Podemos entonces desde estas claves entender la segunda lectura que nos ponía hoy en la liturgia, tomada de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos del 15 al 18, ¿y qué dice? Queridos hermanos, muestren con la santidad del corazón que Cristo es su Señor, y estén siempre listos a dar razón de su esperanza a todo el que le pida una explicación. Esa frase es genial, y es una frase que se utiliza mucho cuando queremos hablar de la experiencia de Dios en nuestras vidas. Muestren con la santidad del corazón, es decir, pongan a Cristo como su Señor, eso es el bautismo. Y estén siempre listos a dar razón de su esperanza. ¿A quién? A todo el que la pida. Dale una explicación. Por lo tanto, no es atacando, ni golpeando, ni maltratando a la gente. Es ofreciéndole una palabra de vida que brota del corazón de Cristo, porque es misericordioso, tierno y compasivo. Háganlo, entonces dice. Pero con mansedumbre y respeto, como quien tiene limpia la conciencia. Mansedumbre y respeto, que a veces no tenemos eso y queremos a la gente a meterle a Cristo por lo menos, pero a bastonazos. No es eso. La apología es importante, pero no puede ser una apología aplastante, sino testimoniante, como dice aquí, ¿no? Dar razón de tu esperanza en Cristo Jesús. Además, de esta manera, los que denigran su buen proceder como cristianos quedarán confundidos por ese mismo proceder que ellos critican de ustedes. ¿Por qué? Porque amarás, y amarás lo suficientemente para no dejarte envolver ni manchar del veneno que brota de los labios de aquel que te quiere atacar. Si te persiguen, bendice a Dios, que sea por la causa del reino, lógicamente, no por haber hecho una poca vergüenza. Por eso añade: más vale, si es la voluntad de Dios, sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Lógico, si has sufrido por hacer el bien, estás cumpliendo la palabra de Dios. Si es por el mal, es por tu pecado, por tu maldad o por la mía. Pues también Cristo sufrió la muerte como único y definitivo sacrificio por el pecado. Ahí está la razón de por qué Cristo murió, por el pecado, como único y definitivo sacrificio. El que era inocente murió por los culpables. ¿Quiénes son esos culpables? Nosotros, yo el primero. Para llevarlos a Dios. Eso, llevarlo a Dios. Entonces, tu trabajo y mío, movido por la acción del Espíritu Santo, no es condenar a la gente, es llevar a la gente a Dios. Yo no sé cómo la gente dice, le encanta decir, te vas a condenar. No, es que yo no quiero que te condenes, yo te quiero llevar al cielo. Yo lo que quiero es que tú estés donde yo quiero estar. Y porque yo quiero ir al cielo, y voy a ir al cielo, yo te quiero llevar. El pecado la destruyó, pero volvió a la vida en condición gloriosa. ¿Por qué volvió a la vida? Porque amó. Porque amó. Porque amó. Y de esto se trata, entender que el Espíritu Santo actuará en nosotros, nos moverá a amar. Y como muchas veces cantamos en la liturgia, ¿verdad? Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande es tener para dar. Dar alegría, felicidad, darse uno mismo. Eso es amar. Eso es la vida de Jesús y es lo que, por la acción del Espíritu Santo, estamos invitados nosotros y nosotras como cristianos de este siglo a realizar. Porque Cristo vive, te quiere vivo y quiere que los demás también en Cristo vivamos con Él, por Él y para Él. Se nos acabó el tiempo. Felicidades, madre. Dios las bendiga y les ayude a ser en medio de nosotros presencia amorosa del corazón de Dios. Pasen todos un feliz día
de las madres. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.